Paciencia, la virtud olvidada que todo lo gana. Introducción. Tienes la paciencia de un santo, dice el refrán. Este dicho cristiano proviene de una cita de Apocalipsis 14:12, que dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Reina Valera, 1960. Entonces, dado que este dicho presenta la paciencia como una virtud relacionada con la santidad, surgen algunas preguntas como resultado. ¿Qué tiene que ver la paciencia con los más cercanos a Dios? ¿Tiene la paciencia algunos atributos de santidad y viceversa? ¿Puede la devoción ser definida al menos parcialmente por la paciencia? No hace falta decir que en nuestro mundo, nuestras naciones, nuestras culturas y nuestras sociedades no ejercitamos la paciencia en absoluto. Si fuéramos pacientes y tolerantes, estaríamos lavándonos los pies unos a otros como Jesús nos enseñó. Pero no lo somos porque en este momento es de noche en nuestro mundo y porque no somos limpios, ni humildes, ni sumisos a la voluntad de nuestro Padre en el cielo. Si el discurso de este ensayo se refiere a algún bien particular como la paciencia, el tema nos obliga a revisar también lo contrario de ese bien, la impaciencia, porque arrojaremos más luz sobre lo que se debe perseguir si también damos un resumen de lo que se debe evitar sobre la paciencia Tertuliano. ¿De dónde viene la paciencia? El mundo caído en el que vivimos está en grandes problemas. Hay caos, violencia, injusticia, inmoralidad y rechazo de la palabra de Dios y su voluntad en todas partes. Satanás, el gobernante derrotado de este mundo, todavía está trabajando para robar y arruinar tantas almas como pueda antes de ser destruido para siempre. Muchos de los seguidores de Jesús están luchando hoy en día contra las malas condiciones de nuestro mundo y contra su propia naturaleza pecaminosa, con todo el aguante de que son capaces, pero su condición humana caída los lleva aquí y allá a la desesperación y a batallas perdidas, y algunos pierden la paciencia como resultado. La impaciencia llama a diario a sus puertas, un triste escenario. ¿Es la paciencia para hacer frente a este escenario una posibilidad real en nuestras vidas? ¿Es la paciencia un medio de liberación para nuestros desafíos? ¿Tenemos un ejemplo que podamos seguir? Sí, tenemos el ejemplo de Dios nuestro Padre a través de su paciencia, de las constantes fechorías de la raza humana en el pasado distante e incluso en nuestros días y época. Cuando Jesús demuestra su paciencia perfecta, no solo lo hace como un ser completamente humano, mostrándonos el tipo de vida divina que puede expresarse en nuestra propia carne humana, sino que también nos señala la paciencia de su Padre. Dios fue paciente con la rebelión del primer hombre y la primera mujer, sacándolos del jardín, y con las trágicas faltas de fe de Abraham. Él se reveló a Moisés como Jehová Dios, misericordioso y clemente, paciente y abundante en bondad y verdad. Éxodo 34:6. Soportó con asombrosa paciencia mientras su pueblo elegido se enfriaba y cojeaba tras otros dioses.
Elder Wirthlin en 1987 habló de la paciencia exhibida después por el apóstol Pablo, quien durante su ministerio de 30 años entre su conversión y el martirio fue azotado 5 veces, golpeado severamente al menos 3 veces, encarcelado varias veces, naufragado 3 veces y apedreado y dado por muerto en una ocasión. ¿Es la paciencia una virtud? Paciencia. La misma palabra puede hacer que pongamos los ojos en blanco. Eso es porque cuando pensamos en paciencia pensamos en esperar y no nos gusta esperar. El apóstol Pablo nos dice que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. En otras palabras, la paciencia es un subproducto de la obra de Dios en nosotros. ¿Qué es la paciencia? Los seres humanos a menudo toman decisiones que compensan los beneficios presentes y futuros. En muchas situaciones naturales, esperar la opción posterior más grande produce el mejor resultado a largo plazo. La capacidad de esperar recompensas posteriores más grandes en estas situaciones se denomina paciencia, también llamada autocontrol o gratificación retrasada, mientras que la preferencia por recompensas más pequeñas y más rápidas se denomina impulsividad. Stevens y Stephens, 2008. La paciencia es una virtud porque nos ha llegado como don de nuestro Padre que está en los cielos y de su Hijo Jesucristo. En las expectativas cada vez más rápidas de nuestros días estamos perdiendo nuestra capacidad de ser pacientes y porque estamos siguiendo a muchos otros dioses. Nuestra propia impaciencia retira la máscara. Podemos pensar que la impaciencia nos hace parecer y sonar fuertes, pero crece en la tierra de la inseguridad y la inquietud de nuestra alma. La paciencia, por otro lado, siendo una virtud divina, revela el verdadero poder. Matis 2016. Satanás agita regularmente comida rápida frente a personas hambrientas y sugiere que ceder a la impaciencia es razonable. ¿Por qué confiar en Dios en tu soltería, tu falta de hijos, tu desempleo, tus relaciones? Relaciones difíciles, tus inconvenientes inesperados. ¿Por qué esperar un momento más? En Cristo las personas impacientes tenemos el amigo que necesitamos. Megan Hill 2021. En un estudio de Schnichter-Holtberg, Dryness y Nanyamaka de 2017, la evidencia inicial apoya una relación positiva entre la paciencia y la espiritualidad, religiosidad. La paciencia se correlacionó positivamente con la frecuencia de la oración y la trascendencia espiritual, y una encuesta de las principales religiones del mundo apoyó la centralidad de la virtud en las narrativas de varias tradiciones religiosas. Prácticamente todas las principales religiones del mundo aclaman la paciencia como una virtud fundamental y un objetivo digno del carácter. El cristianismo atribuye también gran importancia a la virtud de la paciencia. Paciencia es entregarse a la voluntad de Dios. No somos pacientes porque no tenemos toda nuestra confianza en Dios. Juan 15:5. Y en nuestra ceguera creemos que podemos controlar nuestras circunstancias sin su ayuda. La tentación llega en nuestro momento más débil. Cada tentación tiene que ver con la impaciencia. La impaciencia potencia la tentación. Todos somos tentados en nuestra debilidad
a buscar un atajo. Cada vez que cedes a la impaciencia, te vuelves un poco más pequeño. Con cada recaída tu mundo se reduce a ese pecado. Si crees en las promesas de Dios para tu vida, Él las cumplirá todas, sin duda, pero en su tiempo y por sus propios medios, y esto plantea un desafío a nuestra propia fe. Y ciertamente pone a prueba nuestra paciencia porque estamos ciegos a las verdades superiores del Espíritu Santo que moran en nuestro corazón. Solo entregándose a la perfecta voluntad de Dios, momento a momento, será posible vivir en perpetua paciencia y gozosa paz. Esperar las cosas que queremos de inmediato en lugar de tener que esperar pacientemente algunas cosas puede conducir al pecado. Satanás trata de usar esta mentalidad contra nosotros. Él nos dice que no esperemos el plan de Dios, sino que nos demos el gusto ahora. Lamentablemente, esta táctica funciona en contra de muchas personas. Satanás trató de usar esta táctica incluso contra Jesús cuando lo tentó en el desierto. El pecado promete una recompensa inmediata. Esto es atractivo para un mundo que ha sido condicionado para esperar una gratificación instantánea. Si vas a vencer el pecado, debes aprender a ser paciente. Hay que soportar con paciencia lo que no se puede quitar con prisa, dijo Agustín de Hipona. Juan Calvino, un reformador protestante, argumentó que la paciencia te hace más consciente de tu propia incapacidad para que traspases vuestra confianza a Dios. En muchos sentidos, la paciencia enseña la dependencia de Dios, que es crucial para la fe. Schnichter, Holberg, Dearness, Nanyamka 2017. La paciencia y la tercera bienaventuranza de Jesús. En su tercera bienaventuranza, Jesús nos está explicando prácticamente las ventajas de ser pacientes y confiar en las promesas de Dios. La paciencia cura las heridas trasplantadas en el jardín del Edén como semillas de maldad en nuestra mente que nos han hecho rebeldes contra Dios. En este mundo caído, parece que son los agresivos y los que se promocionan a sí mismos los que salen adelante. Creen poseer el mundo, pero el mundo los posee a ellos. Dávalos 2018. Las personas mansas se ven a sí mismas como siervas de Dios, es decir, refrenan su impulso con paciencia de vengar los agravios que se les hacen. Uber Sachs 2017. La paciencia no es mansedumbre, es fuerza puesta bajo control. Los que son pacientes y mansos ponen su fuerza bajo control. En el Nuevo Testamento griego, manso proviene del término griego praus y no sugiere debilidad, más bien denota fuerza bajo control. Por lo tanto, en el sentido bíblico, ser manso describe a alguien que ha canalizado sus fortalezas al servicio de Dios. Wayne 2018. Si son los mansos, los indefensos, los discapacitados, los pacientes quienes heredarán la tierra, esto es quizás porque la tierra de Dios, la tierra es real, no se puede tener en otros términos. Togwell 2007. La paciencia y el desenvolvimiento de nuestro tesoro interior, nuestro Espíritu Santo. Cuanto más demos a los demás a través de nuestra paciencia, más recibiremos al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones como una guía amorosa
en nuestras interacciones diarias. Juan 14:26. La paciencia crece a partir de una combinación de fe, esperanza, amor y dominio propio. 2 errores no hacen un acierto, y en nuestra impaciencia irritada o enojada, con frecuencia decimos o hacemos algo tan malo o peor que lo que nos hicieron a nosotros. Rittenbaugh, 1998. La paciencia piadosa en las relaciones nos libera para amar a las personas exactamente como son en el momento, sin tratar de arreglarlas, porque entendemos que la transformación es un proceso que nace del Espíritu Santo, no de nosotros. No podemos producir paciencia en nosotros mismos, pero podemos cooperar con el Espíritu Santo mientras Él la desarrolla en nosotros. Dalaina 2017. La paciencia como imán de la gracia. Cuanto más vencemos nuestra impaciencia, más gracia recibimos de Dios y más fuerza adquirimos para seguir su perfecta voluntad en todo momento. Y cuanto más gracia recibamos por ser pacientes, más nos sanará la presencia de Dios. Nuestra paciencia actúa como un imán, que en este caso es una fuerza que acerca la presencia sanadora de Dios a través de su Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuanta más gracia, más paciencia, y con más paciencia, más gracia. La Santísima Virgen María de Nazaret fue un vaso de gracia en este mundo por su paciencia con los desafíos y el dolor que tuvo que soportar en su vida como Madre de nuestro Salvador Jesucristo. Dios claramente nos muestra a Jesús como el ejemplo que debemos esforzarnos por seguir. Cuando haces el bien y sufres por ello, si lo tomas con paciencia, esto es loable ante Dios. Durante aquellas horas posteriores a la muerte de Cristo, la fe y la paciencia de María fue el único puente en este mundo abandonado por Jesús que unía la pasión con la resurrección. Los discípulos la rodearon y ella comenzó a ser su madre, enseñándoles a esperar paciente y serenamente, confiando en la promesa. F. Suárez. La impaciencia de Adán y Eva, que perdieron el reino, y la paciencia de la nueva Eva y el nuevo Adán, que recobraron el reino. El orgullo lleva a la impaciencia porque pensamos que podemos hacerlo mejor que Dios. No somos humildes. Ciertamente no sabemos dónde estamos parados ni nuestro lugar en la creación. Somos seres creados, no hacedores de este universo. Este fue el error de Satanás y su caída de la gracia de Dios, y por eso fue excluido para siempre de su compañía y sus bendiciones, e inmediatamente fue arrojado del cielo para siempre, solo para caer en un oscuro abismo. No obstante, obstinado y malvado como es, volvió a utilizar el orgullo como argumento de peso para convencer a Adán y Eva de desobedecer a Dios y vengarse de él por su inmensa y perpetua pérdida, y se produjo así una segunda caída, la de Adán y Eva, y por este nuevo pecado que cometió fue maldecido para siempre por nuestro Padre que está en los cielos. Sin embargo, debido a este pecado de impaciencia, el jardín del Edén se perdió para Adán y Eva y toda su descendencia, y la tierra que habitarían de allí en adelante fue maldita. Y luego, cuando todo parecía perdido en la creación, somos testigos de que Dios y Jesucristo, el mismo nuevo Adán, se manifestaron en esta tierra como ejemplos de paciencia, por medio del vaso de gracia y bella alma que fue escogida por los Altísimos para ser la nueva Eva, la paciente María de Nazaret. Obedeció con sumisa sujeción la sufrida misión que le confirió el ángel Gabriel, y Dios descendió a ella en este mundo oscuro.
La saga bíblica del pueblo judío, las raíces de la impaciencia de nuestra humanidad y el nuevo pacto. En las fuentes bíblicas encontramos que Dios elige a Israel como su pueblo y se compromete a conservar su existencia como nación y a derramar sobre ella sus bienes, mientras que Israel está obligado por su parte a cumplir la ley de Dios y tenerlo como único Señor. José Morales. A pesar de las promesas de Dios, la impaciencia con los designios y propósitos de Dios para su recta vida se apoderó nuevamente de nuestra humanidad, y Abraham y su esposa Sara perdieron la batalla de la impaciencia por un hijo prometido por Dios en su vejez. Génesis 16 a 17. Además, la impaciencia se apoderó del pueblo de Israel para servir al verdadero Dios cuando Moisés subió al monte Sinaí. Éxodo 3:12. Y en los tiempos de Noé, Dios mismo se impacientó por la maldad del hombre. Génesis 6:1-22. Y nuevamente más tarde, en los tiempos de Babilonia, después del gran diluvio, la impaciencia del hombre tomó forma en la torre de Babel, que pretendía llegar al cielo para hacer de sus constructores un nombre. Génesis 11:1-9. A pesar de todas estas desventuras del hombre en su relación con su Creador, nuestro Dios paciente y compasivo como es, estableció una nueva alianza por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él, entramos en ese pacto. Lo viejo pasa, pero lo nuevo permanecerá. Es una poderosa revelación ver que el nuevo pacto es un pacto del Espíritu. Supera con creces lo antiguo de la ley, porque Ferguson en 2022 continuó: lo nuevo es Dios mismo. No puedes conseguir mucho mejor que esto. La Biblia dice que el pacto de la ley estaba destinado a enseñarnos a Cristo. Gálatas 3:24. En otras palabras, estaba destinado a revelarnos que no podemos lograr la justicia por nuestra cuenta y por lo tanto debemos clamar por la misericordia de Dios. Nunca tuvo la intención de ser el camino de la justicia, solo tenía la intención de señalar el camino. Dávalos en 2020 en su libro electrónico 40 días con Cristo resucitado afirma: la era de la ley es considerada como periodo histórico que va desde que Moisés da a su pueblo los mandamientos de Jehová hasta la crucifixión de Jesucristo. Y la edad de la gracia se considera el periodo que va desde la pasión de Jesús en la cruz hasta la gran tribulación o el fin de los tiempos. Página 14. Dávalos continúa: la era de la gracia está directamente relacionada con la purificación personal de cada hombre y mujer y con el trabajo hacia una espiritualidad individual que no se va a adquirir a través de reglas, reglamentos que nos dé alguna institución o líder espiritual, sino solo a través de la introspección espiritual dentro de cada corazón humano, que es donde Cristo mora permanentemente. El advenimiento de la era de la gracia a través del ejemplo que Jesucristo nos dejó tiene mucho sentido, porque solo a través de una vida espiritual fuerte un individuo puede romper la esclavitud de Satanás en su existencia personal. Página 15. Entonces, básicamente, para liberarnos de las garras de la muerte, necesitamos estar unidos espiritualmente con Jesús. Y para lograr esto necesitamos limpiar todas nuestras impurezas para recibir nuevamente a Dios en nuestro cuerpo templo como un don del Espíritu Santo. ¿Es la impaciencia un pecado? Sí, la impaciencia es un pecado porque vino del diablo.
El pecado es cualquier cosa que pensamos, decimos o hacemos que no agrada a Dios. La gente ha postulado que es un intento de independencia, en lugar de depender de Dios. Existe el antiguo adagio de que el orgullo es la raíz de todo pecado, a menudo citando a Lucifer y su caída. Koster 2011. Tertuliano en los Padres Antenicenos también escribió sobre el tema. Por lo tanto, mencionó, detecto la natividad de la impaciencia en el mismo diablo, en el mismo momento en el que soportó con impaciencia que el Señor Dios sujetó las obras universales que había hecho a su propia imagen, es decir, al hombre. En consecuencia, engañó al hombre porque lo había envidiado. Lo impulsó a ser fácilmente desviado por la impaciencia a todo uso ofensivo para Dios. ¿Quién cometió jamás adulterio sin la impaciencia de la lujuria? El mal es impaciencia del bien. ¿No es manifiesto que fue por impaciencia que el mismo Israel siempre fracasó en su deber contra Dios, hacia Dios? ¿Cómo además pusieron las manos violentamente sobre los profetas, sino por la impaciencia de oírlos? En el mismo Señor Jesús, además, por la impaciencia también de verlo. Pero si hubieran entrado en el camino de la paciencia, habrían sido liberados. La impaciencia es una forma de incredulidad. Es lo que empezamos a sentir cuando empezamos a dudar de la sabiduría del tiempo de Dios o de la bondad de su guía. Gaitero, 1988. Eso es lo que hace que la impaciencia sea un pecado tan atroz contra Dios. Envía el mensaje al cielo: no se haga tu voluntad sino la mía, mientras permitimos que la impaciencia choque con la soberanía de Dios. Pastor Jim Soul, 2018. Debemos reconocer la impaciencia por el pecado que es, un pecado contra el amor. 1 Corintios 13:4. Ya que no queremos que Dios sea impaciente con nosotros, no debemos ser impacientes con los demás. Hollerman, 2022. Un pecado que está íntimamente relacionado con la impaciencia es la irritabilidad. La mayoría de nosotros volvemos y podemos volvernos impacientes a veces, pero la persona irritable es impaciente la mayor parte del tiempo. Entonces, si bien ciertamente es un defecto de carácter impío, también es un pecado y Dios lo odia. Faith and Fable 2020. Gratificación instantánea. El señuelo de Satanás para alentar nuestra rebelión a través de la impaciencia contra las promesas de Dios. La impaciencia prospera en nuestros muchos apegos a las percepciones de los sentidos, nuestros 5 sentidos, nuestras identificaciones con la forma en este mundo tridimensional y a través de nuestra mente de mono, que es un término budista que significa inquieta, caprichosa, imaginativa, inconstante, confundida, indecisa, mente incontrolable. Michael Carr, 1993. Satanás tentó a Jesús a tomar la vía rápida para traer su reino a la tierra, pero Jesús se negó a tomar atajos. Entonces, aunque estaba en su punto más débil, rechazó la oferta de gratificación instantánea. Estaba dispuesto a sufrir en lugar de sucumbir a la impaciencia. Dietrich, 2012. Y esto es precisamente lo que nuestro Padre que está en los cielos nos pide a cada uno de nosotros para alcanzar la salvación: ser pacientes y caminar hacia su casa creyendo en sus promesas y sabiendo que se cumplirán para nosotros en el tiempo de Dios. En ningún lugar sino en nuestros cuerpos está el lugar preferido de Satanás para perseguirnos debido a la gratificación instantánea
que brinda nuestros deseos sensuales. Sobre la paciencia, Tertuliano, capítulo 17. ¿Cuál es, pues, el asunto de la paciencia en el cuerpo? Dice Tertuliano. En primer lugar es la aflicción de la carne al habituarse al silicio y la ceniza. Esta paciencia corporal añade una gracia a nuestras oraciones por el bien, una fuerza a nuestras oraciones contra el mal. Esto abre los oídos de Cristo nuestro Dios, disipa la severidad, suscita la clemencia. Además, si ponemos en orden los grados más altos y felices de la paciencia corporal, encontramos que nos hacemos confiados por la santidad con el cuidado de la continencia de la carne. 1 Corintios 7, 34 a 35. Y elevamos el yo, hecho eunuco, a los reinos de los cielos. Mateo 19, 12. Lo que brota de una virtud de la mente se perfecciona en la carne y finalmente, por la paciencia de la carne, combate bajo la persecución. Tertuliano, capítulo 13. M. Fox, en su libro El Sermón de la Montaña, la clave del éxito en la vida, 1989, página 44, afirmó que tenemos que entender que la fuente de toda persecución no es otra que nosotros mismos. Cuando una persona se opone a sí misma, primero se persigue a sí misma, a su viejo hombre. La persecución más feroz a la que constantemente estamos siendo sometidos como individuos es hecha por los pensamientos de nuestras mentes. Dávalos 2018. Dado que la codicia es un deseo irrazonable por lo que no poseemos, la gratificación instantánea es una tentación típica que emana de nuestra codicia. Con razón, el Espíritu del Señor ha declarado a través del apóstol que la avaricia es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10. Tertuliano, 1887, concluye que para el acto de ascender al asiento divino no se necesita más paciencia allí que la paciencia corporal. Si el espíritu está dispuesto, pero la carne sin paciencia es débil, Mateo 26:41, ¿dónde, sino en la paciencia, está la seguridad del espíritu y de la carne misma? Cuando no somos pacientes con nosotros mismos, Satanás usa nuestra debilidad para hacernos sentir indignos y abandonar la lucha. A veces es difícil ser paciente y seguir creyendo lo que dice la Biblia cuando no ves que pasa nada. El diablo dice: ¿ves? Te dije que tus oraciones no funcionarían. No sirve para nada que sigas, solo te está parloteando. Ahí es cuando pacientemente sigues diciendo: la Biblia lo dice y yo creo, por lo tanto sucederá. Dios nunca prometió contestar nuestras oraciones instantáneamente, pero Jesús sí dijo: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Todos queremos que el deberá sea ahora mismo. Esa no es nuestra prerrogativa, es de Dios. Consecuencias de la impaciencia de nuestro mundo actual por las promesas de Dios. Clemens en 2008 afirmó que el pacto forma el factor dominante que gobierna el paradigma bíblico o cosmovisión. La cosmovisión bíblica incorpora la esclavitud de la creación a los efectos del pecado y sus asociados, muerte, enfermedad y decadencia. En el medio de esta creación corrompida, la vocación de la comunidad de alianza es ser un mensajero de esperanza encarnado, receptor y dador de vida nueva, un signo, símbolo y presagio de la liberación final y gloriosa de la creación de la esclavitud. Para que la fe y la comunidad cristianas florezcan dentro de este clima cultural hostil, es necesario afrontar el desafío de la revisión,
la reevaluación y la renovación, permitiendo que la teología, la praxis y la cultura cristianas se liberen de los asfixiantes paradigmas filosóficos de la Ilustración. Clemens concluyó que dentro de un occidente cada vez más agnóstico, tal cosmovisión centrada en el pacto, la creación y la comunidad ofrece una visión fresca y un contraste significativo que busca proporcionar un recurso educativo que invita a las personas a entrar y comprender la cosmovisión, la cultura y la teología de la Biblia en lugar de la cosmovisión, la cultura y la teología de Occidente. Esta es la razón por la cual los piadosos en esta vida son perseguidos. Los malvados odian a los piadosos. Esto muestra la corrupción de la naturaleza del hombre desde la caída. No hay duda de que en nuestros tiempos un hombre de Dios será injuriado, perseguido y llevado ante los poderes de este mundo, bajo falsa evidencia o simplemente por el mero hecho de su santidad, obra, ejemplo de vida y testimonio de la luz de Cristo. Monarchism.com. Si disfrutamos de la ausencia de persecución, puede ser porque nos estamos adaptando demasiado bien al mundo. En Juan 15, 18, 19, Jesús es claro acerca de la persecución. La vida exige paciencia y mucho. Vivimos en un mundo imperfecto, habitado por personas imperfectas. A veces heredamos problemas de otros y a veces nos creamos problemas a nosotros mismos. En cualquier caso, lo que se requiere es paciencia. La impaciencia nos hace huir de cosas o situaciones que podrían haber resultado beneficiosas. Para nuestra vida, si les hubiésemos dado la oportunidad de desarrollarse y realizarse. La voluntad de Dios obra así y se manifiesta en cada momento de nuestras vidas. Los desafíos modernos a la paciencia o impaciencia a menudo se relacionan con la incapacidad de controlar o predecir los resultados en la vida. La paciencia es una virtud descuidada en la cultura occidental moderna. Esto nos sorprende, dada la fuerte asociación de la paciencia con el sufrimiento. Para la gente moderna, el sufrimiento es una experiencia que debe evitarse. Schnitker, Holberg, Dearness y Nanyamka 2017. Algunas formas de combatir la impaciencia en nuestras vidas y recuperar nuestro tesoro en el cielo. Desafortunadamente no podemos controlar todos los aspectos de nuestras vidas, la forma en que nos tratan los demás y las situaciones en las que nos encontramos a veces simplemente están fuera de nuestro control y tenemos que encontrar maneras de hacerles frente. Entonces, ¿cómo podemos ser pacientes en circunstancias aparentemente imposibles? La paciencia fortalece la fe, es piloto de la paz, ayuda a la caridad, establece la humildad, espera mucho el arrepentimiento, pone su sello en la confesión, gobierna la carne, preserva el espíritu, refrena la lengua, refrena la mano y pisotea las tentaciones, porque donde está Dios, allí también está su hija adoptiva, a saber, la paciencia. De la paciencia Tertuliano. ¿Cómo contrarrestar la impaciencia? Utilizando este tiempo de espera para intensificar nuestro servicio a los demás. El servicio a los demás desvía las mentes ociosas de creer en las mentiras de Satanás. Además, busquen al Señor en adoración y acción de gracias, ya que facilitan la paciencia y el contentamiento. Ore por aquellos que no han cumplido con sus expectativas. Bailey 2017. El arma contra la impaciencia es la adoración, bondad y fidelidad y el resto de las virtudes.
Dalaina 2017. La paciencia es hacer el bien y es fruto de la fe. Y la impaciencia es fruto de la incredulidad. Y así la batalla contra la impaciencia es una batalla contra la incredulidad. Y así el arma principal es la palabra de Dios, especialmente sus promesas. Piper 1988. Lo que realmente necesitas hacer es trabajar positivamente para crecer en la virtud de la humildad. La humildad golpeará tu impaciencia donde está arraigada. En la vida real, el crecimiento en santidad y virtud toma mucho tiempo y ocurre gradualmente. Es por eso que Jesús siempre usó parábolas de semillas y cosas que crecen. Si nos sentamos y vemos crecer una semilla, parece que no pasa nada, pero de hecho están sucediendo muchas cosas. Bartunek 2010. Además, debemos recordarnos a nosotros mismos que Dios es quien tiene el control. En Mateo 18:26 leemos que Jesús enfatiza la importancia de la paciencia para perdonar a los demás. Hollerman 2022. También la esperanza y el amor. Paciencia significa trabajar para profundizar en nuestra relación con Dios. Paciencia significa expresar lo positivo cuando todo en ti requiere señalar lo negativo. La paciencia de nuestra fe es una prueba. Y la paciencia nos perfecciona y nos hace completos para que nada nos falte. Omartian 2008. La impaciencia es probablemente la razón principal por la que las oraciones se quedan sin respuesta. Cree en Dios para suplir tu necesidad y deja que Él se encargue de hacerlo. La impaciencia anula tus oraciones y tu fe. La paciencia hace que tus oraciones sean respondidas. Hagin 2019. La única forma de abordar la impaciencia es evaluar la situación con la comprensión del corazón, que sabe que la voluntad de Dios en el momento presente es la fuente de la santidad.